En el primer video de este canal tomé la oportunidad de hablar sobre un tema que muchas personas discuten cuando estamos considerando comprar un juego. ¿Qué tan largo debería de ser para que valga la pena gastar una cantidad de dinero considerable? Hablando de Assassin's Creed, Spider-Man, Yakuza y otros juegos, planteé una respuesta. O bueno, 3,5. 1. Los juegos deben tener un valor coherente. Esto significa que nos den una experiencia acorde a su costo. 2. Los juegos deben respetar nuestro tiempo, pero debemos saber soltar un juego si no resulta ser lo que esperamos. Y 3. Los juegos deben aportar una experiencia satisfactoria. Pensando en juegos que siguen estas respuestas al final del video, consideré Oli Oli como un título que conjunta un excelente valor y tiempo de juego potencialmente interminable. Sin embargo, recientemente pude probar un juego que sigue estas reglas y no es nada oscuro, hablando en el sentido metafórico de la palabra, claro está. Resident Evil Village. El octavo título de la serie de Survival Horror es, como la mayoría de sus entregas numeradas, relativamente corto hablando de títulos AAA. Incluso terminando el título obteniendo todos los tesoros disponibles, Village te tomará cerca de 12 horas. Una vez que termines la historia te sentirás satisfecho, habiendo desatado los nudos que hemos estado creando desde el final de Resident Evil 7, disfrutando de un parque de diversiones con los mejores éxitos de la saga e incluso un vistazo al posible futuro. No hablaremos de la historia y elementos de juego en su totalidad, pero mostraré elementos de las dos primeras áreas del juego y parte del contenido adicional que desbloqueas al terminar tu aventura por primera vez. Consideremos esto un spoiler alert. ¿Listo? Ahora sí, hablemos de juegos, hablemos de Resident Evil Village, un título 3 en 1. En el internet de inicios de la década pasada, seguramente leíste un supuesto proverbio japonés, el cual menciona que los seres humanos tenemos 3 caras. Una que le mostramos a todo el mundo, una a nuestros amigos y familiares, y otra que solamente guardamos para nosotros mismos. Si buscas el origen de este supuesto proverbio, no vas a encontrar nada más que variaciones con memes o filtros, una moderna historia del huevo y la gallina con forma de foto de internet. Sin embargo, es cierto que los juegos, así como los ogros, tienen capas. En específico, cada capa nos da una experiencia diferente dependiendo de qué tanto queremos adentrarnos en un juego. Me parece que Village cumple en creces porque es capaz de darte, hablando de la manera más concreta posible, 3 experiencias diferentes. En el primer caso, Village es capaz de recibirnos en el parque de diversiones que ya mencionamos, con una visita guiada alrededor de una aldea tenebrosa, un castillo que dejaría a Drácula atónito, una casa embrujada y mucho más. Si así lo quisieras, puedes jugar en dificultad casual y disfrutar de la historia sin sufrir por la fortaleza de tus enemigos o la escasez de dinero y municiones, y solamente por el espanto que te causará el terror en las diferentes áreas de la aldea y los siempre horripilantes e inesperados jumpscares. Hay que ser francos, hoy en día tenemos que disfrutar los juegos en la forma que nos plazca, y escoger entre distintas dificultades es una de las múltiples formas en que podemos lograrlo. En este canal respetamos al que juega en dificultad casual y al hardcore cuya respuesta a todo es Get Good. Por otro lado, puedes ser la persona que disfruta de un juego con mecánicas accesibles pero con un reto aceptable. La dificultad hardcore y la dificultad normal, por lo menos en las primeras secciones del juego, presentan un viaje más retador. Pasarás más tiempo analizando si tienes suficientes materiales, granadas o municiones para sobrevivir y vencer a la familia Dimitrescu, Domitrisk. En fin, así como a los otros señores de la titular aldea. Conforme vas avanzando por distintas áreas del juego, podrás entender los sistemas que lo conforman, y así mejorarás tus armas, desbloquearás mejoras a tu salud y velocidad de movimiento, y además te sentirás capaz de lidiar con todos los espantos que se presenten, a pesar de tener pocas municiones para lograrlo. Eso sí, una vez que alcanzas un punto del juego en la dificultad normal, no sentirás tanta necesidad de cuidado al momento de conservar recursos, un elemento clave en los títulos Resident Evil, y esta es la razón por la que mencioné la dificultad hardcore, que hace a los enemigos más resistentes y agresivos, haciendo del juego un poco más retador sin hacerlo incluso enfurecedor como te mostraré a continuación. El mayor reto de este título se encuentra en la dificultad Village of Shadows, la cual obtiene su nombre del cuento representado en la impresionante introducción al juego, con aires de Tim Burton por donde lo veas. Sin embargo, así como estas películas, el nombre y el look es solo una fachada, y es más lúgubre de lo que te imaginas. Te percatarás del cambio en la distribución de enemigos, así como de la cantidad impresionante de municiones que vas a necesitar para poder derribar hasta el más sencillo de los Lycans o vampiros. Los enemigos se sienten como los zombies de la mansión Spencer en Resident Evil 1, pero en cantidades que equiparan a las películas de Mila Jovovich.
Una experiencia que complicará la vida hasta al más grande fan de Hueso Colorado, Village of Shadows incluso se recomienda para aquellas personas que ya han terminado el juego y pueden empezar una nueva vuelta con armas y mejoras heredadas. Aún así, Village of Shadows logra ser un reto que hasta meritaría haber terminado el juego más de 2 veces, para así tener armas especiales con mejoras al máximo, algo que pocas personas podrán obtener en una sola vuelta. No obstante, aquellos masoquistas que así lo prefieran pueden lanzarse a esta dificultad con una partida en blanco y vivir el terror a carne viva. A todo esto, añadimos modificadores desbloqueables como armas especiales o municiones infinitas, un clásico en todo juego de esta serie, así como el modo mercenarios que, a pesar de llevar este nombre, es un poco más similar al modo asalto o raid visto en Resident Evil Revelations. Viéndolo de esta forma, Resident Evil Village logra presentarse como un juego viable para cualquier tipo de jugador. El casual, dispuesto a disfrutar de unas horas a la semana un juego de alta calidad. Aquel que busca un reto y sería capaz de terminar el juego 1 o 2 veces. O al llamado hardcore, listo para entrar de lleno y pasar casi 100 horas con un juego que puedes terminar en 11. En lo personal, me encuentro entre el primer y segundo grupo. Aunque no soy el más grande fan de los juegos de survival horror, Resident Evil 4 se encuentra en mi top 10 de juegos favoritos, por lo que las similitudes entre 4 y Village me engancharon y llevaron a jugar, hasta ahora, 2 vueltas y media de este título. A pesar de contar con ciertas críticas alrededor del último capítulo del juego, Resident Evil Village es un juego altamente recomendable, capaz de hacerte sentir terror psicológico, algo visto normalmente en Silent Hill, y terror causado por la adrenalina, un elemento primordial del ya mencionado Resident Evil 4. Aunque dicen que el que mucho abarca poco aprieta, Resident Evil Village logra convertir un viaje por la calle de la nostalgia en un juego técnicamente impresionante y una aventura que vale la pena cada minuto. Por esto, considero a Resident Evil Village como una experiencia 3 en 1, que no pierde valor por darte solamente una vuelta en dificultad normal o casual, o infinidad de intentos con retos usando armas especiales o solamente tu cuchillo. Sea cual sea la forma en que lo juegues, estoy seguro de que te sentirás sorprendido, espantado y entretenido. Y aunque no sabemos si Resident Evil 9 será igual de bueno, solo nos queda esperar lo mejor. Después de la casa Beneviento, me siento listo para lo que venga. Aquí estamos, en el final de un video más. Quise aprovechar la diversión que tuve con Resident Evil Village para ahondar en una respuesta más completa al primer video de este canal. ¿Cuál de estas 3 experiencias es la que más se acerca a la forma que juegas? En esta ocasión no hay un juego en particular que quisiera recomendar, pero aprovecho para mencionar que, después de casi 3 años, pude terminar Doom 2016, un juego que te deja convertir Marte y el infierno en tu patio de juegos, pero todo siempre y cuando nunca dejes de moverte. Como le dirían al Doom Slayer, rip and tear until it's done. Si eres fan de títulos donde la acción nunca termina, Doom 2016 es impresionante, y un excelente punto de inicio si quieres adentrarte al género de los shooters de arena. No olvides dejar un comentario con tus opiniones y un like al video. Suscríbete si te gustaría ver más contenido así. Yo fui Luis. Nos vemos a la próxima.